Mi teléfono sonó con esa estridencia particular que solo parecía tener cuando la llamada era de mi hijo, Maverick. Era un martes por la tarde. El sol de otoño en Salem, Oregón, se filtraba por la ventana de mi modesto departamento, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Estaba revisando los ensayos de un estudiante, un joven que luchaba con la gramática, y por un instante me sentí en paz, útil de una manera que me llenaba. Pero ese tono de llamada era un presagio, una interrupción no solo a mi tranquilidad, sino a mi precaria estabilidad financiera. Dudé, con la mano suspendida sobre el aparato. Una parte de mí, la que aún recordaba a la maestra de escuela primaria segura de sí misma que fui, quería ignorarlo. Quería dejar que el buzón de voz se tragara su crisis del día. Pero la otra parte, la madre que había criado sola a un hijo después de la muerte de mi esposo, la que se había convertido en un puerto seguro, en un banco de emergencia, en un pilar incondicional, ya estaba cediendo. Sabía lo que venía. No sería un «¿Cómo estás, mamá?» Sería una historia, una muy bien elaborada, llena de circunstancias imprevistas, de socios traicioneros y de una oportunidad de negocio que estaba a punto de escapársele de las manos si no conseguía un poco de liquidez. «Solo un empujoncito, mamá, te lo juro. Esta vez es la buena», respondí, y la voz de Maverick, un torbellino de pánico y encanto calculado, inundó mi sala. «Mamá, gracias a Dios que contestas. Estoy en un aprieto terrible, terriblemente injusto además. Escuché la historia, una en la que un cliente supuestamente se había echado para atrás en un trato inmobiliario de último minuto, dejándolo con una deuda de depósito que debía cubrir de inmediato, o su reputación quedaría arruinada. Necesitaba $2,000 para el viernes. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia mi libreta de cuentas. Mi pensión apenas cubría el alquiler y los servicios. Mis tutorías privadas, como la que acababa de interrumpir, eran para mis pequeños gustos. Un buen libro, una planta nueva para el balcón, la capacidad de no entrar en pánico si el refrigerador se descomponía. $2,000 no era un poco de liquidez, era mi fondo de emergencia. Era la barrera entre la solvencia y la zozobra. Maverick, yo. Comencé, la negativa formándose en mi garganta, débil y sin convicción. Por favor, mamá, eres la única en la que puedo confiar. Te lo devolveré en un mes, con intereses si quieres. Esta vez sí. La promesa era tan hueca como las anteriores, pero el chantaje emocional era profundo. Yo era su única esperanza, su red de seguridad. Y como siempre, la red no se cuestiona, solo se despliega. Colgué el teléfono habiendo prometido hacerle la transferencia. El silencio en el departamento se sintió de pronto pesado, opresivo. El ensayo del estudiante seguía sobre la mesa. Sus errores gramaticales parecían triviales en comparación con los míos. Mi mayor error era esta incapacidad de trazar una línea, de proteger el pequeño mundo que con tanto esfuerzo había construido para mí. Me senté en mi viejo sillón, el que había compartido con mi esposo, y sentí el peso de mis 58 años. No era la edad, era el desgaste. El desgaste de ser el soporte eterno, de sacrificar mis propias necesidades por una paz familiar que, en el fondo, sabía que era una farsa. La armonía que tanto me esforzaba por mantener era unilateral. Existía solo mientras yo siguiera dando, mientras mi respuesta fuera siempre sí. Me pregunté qué pasaría si un día decía no. La idea me produjo un escalofrío, una mezcla de terror y una extraña y lejana punzada de anhelo. Pero hoy no era ese día. Una vez más, la madre había vencido a la mujer, y Serenity se había rendido ante Maverick. La transferencia se hizo al día siguiente, y con ella se fue no solo mi seguridad financiera, sino también una parte de mi respeto propio. Mientras veía el saldo de mi cuenta disminuir a una cifra alarmantemente baja, un resentimiento frío y denso comenzó a formarse en mi pecho. No era un arrebato de ira, sino una tristeza profunda y amarga. Me sentía como una casa vieja a la que le van quitando las vigas una por una, con la promesa de que serán devueltas antes de que la estructura colapse. Pero las vigas nunca volvían,
y yo sentía cómo mis cimientos se agrietaban un poco más con cada préstamo. Intenté sacudirme el sentimiento, diciéndome a mí misma las mismas mentiras de siempre. Es mi hijo, está pasando por una mala racha. La familia se apoya, pero las palabras sonaban vacías, como ecos en una habitación despojada de todo lo valioso. La necesidad de justificar mis acciones era la prueba más clara de que algo estaba fundamentalmente mal. Esa noche, apenas dormí. Daba vueltas en la cama. La ansiedad era una manta pesada sobre mí. Recordaba las palabras de mi hermana gemela, Aurora, en una de nuestras últimas conversaciones telefónicas. ¿Hasta cuándo, Seri? ¿Hasta cuándo vas a permitir que te use como su cajero automático personal? Él es un hombre hecho y derecho. Tiene que aprender a enfrentar las consecuencias de sus actos. Su voz, siempre tan clara y pragmática, resonaba en mi cabeza. Yo me había defendido, como siempre. No lo entiendes, Rory. Él no es malo, solo. Tiene mala suerte. Aurora había suspirado al otro lado de la línea. Un sonido cargado de frustración y amor. No, la que no lo entiende eres tú. No te estás ayudando a ti. Y ciertamente no lo estás ayudando a él. En ese momento, sus palabras me parecieron duras. Una falta de comprensión hacia mi amor de madre. Pero ahora, en la soledad de mi cuarto, su advertencia se sentía profética. El malestar no era solo por el dinero. Era el reconocimiento de que mi sacrificio no era un acto de amor, sino de habilitación. Estaba financiando su inmadurez, perpetuando su dependencia, y en el proceso, estaba borrándome a mí misma. Al día siguiente, traté de llamar a Maverick para confirmar que había recibido el dinero y, quizás, para escuchar un «gracias» sincero. La llamada se fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje corto y luego le envié un texto. No hubo respuesta. La falta de comunicación, la indiferencia después de haber conseguido lo que quería, era una herida más profunda que la propia transacción. Me hizo sentir invisible, usada. Me di cuenta de que en nuestra relación, yo solo existía cuando él tenía una necesidad. Una vez satisfecha, yo volvía a ser un mueble en el fondo de su vida, una presencia que se daba por sentada. Este patrón de tensión, seguido de una amarga decepción, era el ritmo constante de mi vida, un pulso doloroso que había normalizado por demasiado tiempo. El malestar se instaló no como una visita pasajera, sino como un residente permanente en mi corazón. Maverick no siempre fue así, o quizás, yo no siempre quise verlo. Cuando era niño, después de que su padre falleciera, éramos él y yo contra el mundo. Yo era su sol, su luna y sus estrellas. Recuerdo sus manos pequeñas en la mía, su confianza absoluta en que mamá podía arreglarlo todo. Y yo lo intentaba. Trabajaba doble turno como maestra y daba clases particulares por las noches para que no le faltara nada. Le compré su primera bicicleta, un modelo azul brillante que pulía cada fin de semana. Le pagué lecciones de guitarra que abandonó a los 3 meses. Celebré sus mediocres calificaciones como si fueran logros académicos de primer nivel, porque necesitaba desesperadamente que sintiera que era especial, que la ausencia de su padre no lo había dejado en desventaja. Mi amor se convirtió en una sobrecompensación, un escudo que lo protegía no solo del mundo, sino también de la realidad de sus propias limitaciones y de la necesidad de esforzarse. Yo era su red de seguridad, pero con el tiempo, la red se convirtió en una hamaca en la que se recostó cómodamente, esperando que la vida le fuera servida. Mi hermana Aurora era mi ancla, mi espejo, la única que se atrevía a mostrarme la verdad sin adornos. Éramos gemelas, pero tan diferentes como el día y la noche. Ella era una arquitecta paisajista, una mujer que había construido su vida con sus propias manos, con una lógica y una fuerza que yo admiraba y a veces envidiaba. Vivía en la casa colonial de nuestros padres en la costa, una propiedad que había restaurado con un gusto exquisito, convirtiéndola en un santuario de paz y belleza. Para ella, el amor no era sinónimo de sacrificio ciego. Amar a alguien, Seri, me dijo una vez, mientras plantábamos rosales en su jardín, también significa dejar que se caiga para que aprenda a levantarse. Si siempre estás ahí para amortiguar el golpe,
nunca desarrollará la fuerza en sus propias piernas. Yo escuchaba, asentía, pero en mi fuero interno, el miedo a que Maverick se lastimara era más fuerte que la sabiduría de sus palabras. Aurora era mi confidente y mi conciencia. Hablábamos todas las semanas, y aunque a menudo discutíamos sobre Maverick, siempre terminábamos riendo, recordando nuestra infancia, planeando un futuro en el que, según ella, yo finalmente aprendería a vivir para mí misma. Los préstamos a Maverick comenzaron de forma inocente, unos cientos de dólares para la matrícula de un curso de bienes raíces, dinero para un traje nuevo para una entrevista importante. Luego, las cantidades aumentaron y las excusas se volvieron más elaboradas. Una inversión en un terreno que se va a revalorizar. Un socio que me dejó colgado con los gastos de la oficina. Cada vez, yo registraba el préstamo en una libreta, con la fecha y el monto, una formalidad que me hacía sentir que tenía algo de control, aunque en el fondo sabía que esas páginas eran solo un registro de mis pérdidas. En los últimos 3 años, la suma había ascendido a $47,000, una cifra que me mareaba cada vez que la veía. Era el dinero de mi jubilación, el dinero para un viaje a Italia que siempre soñé, el dinero para mi seguridad. Y se había ido, transferido a la cuenta bancaria de mi hijo, un pozo sin fondo de promesas rotas y sueños fallidos. Mi relación con mi hijo se había convertido en una transacción, y mi lazo con mi hermana, en una fuente de verdades incómodas que prefería ignorar. Recuerdo con una claridad dolorosa una tarde de hace un año. Maverick había venido a cenar, algo inusual a menos que necesitara algo. Trajo flores baratas del supermercado y una sonrisa ensayada. Durante la cena, habló sin parar sobre sus supuestos éxitos, pintando un cuadro de un agente inmobiliario en la cima de su carrera. Yo sabía que la mayor parte era una exageración, pero me dejé llevar por la ilusión, feliz de verlo, de sentir por un momento que éramos una familia normal. Luego, entre el plato principal y el postre, lanzó la bomba. Necesitaba que yo fuera la avalista de un préstamo para un auto nuevo. Es para el trabajo, mamá. No puedo llevar a clientes importantes en mi viejo cacharro. La imagen lo es todo en este negocio. Mi instinto gritó, no. Ser avalista era una responsabilidad enorme, una que mi situación financiera no podía soportar. Pero él tenía preparada su estrategia de manipulación. Sé que es mucho pedir, dijo, su voz bajando a un tono lastimero. Pero es que no tengo a nadie más. Después de todo lo que has hecho por mí, siento que esto es lo último que te pediré en mucho tiempo. Es el impulso final que necesito para despegar de verdad. Luego vino el golpe maestro. Además, Aurora no lo entendería. Ella siempre ha pensado lo peor de mí. Siempre te ha puesto en mi contra. Pero tú, mamá, tú siempre has creído en mí. Usó a mi hermana como un arma para aislarme, para crear una falsa sensación de conspiración entre nosotras dos contra él, posicionándome a mí como su única y verdadera aliada. Me hizo sentir que decirle no sería una traición, una confirmación de que yo era como Aurora, una incrédula. La presión fue inmensa. Me sentía acorralada, manipulada para elegir entre la prudencia financiera y la lealtad a mi hijo. Esa noche, después de que se fue con mi firma en los papeles del préstamo, llamé a Aurora. Le conté lo que había hecho. Mi voz temblaba de vergüenza y desafío. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Serenity, dijo finalmente, y su voz no era de enojo, sino de una profunda tristeza. ¿No te das cuenta de lo que hizo? No solo te puso en riesgo financiero, sino que usó nuestro vínculo, el amor que nos tenemos, para enfrentarnos. Te está aislando para poder controlarte mejor. Eso no es algo que hace alguien con mala suerte, Seri. Eso es manipulación, pura y dura. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando. Pero la negación es un músculo poderoso. Me defendí. Le dije que estaba exagerando, que solo intentaba ayudar a mi hijo. Colgamos en malos términos. Esa fue una de las últimas conversaciones profundas que tuvimos. Después de eso, evité el tema de Maverick con ella, creando una distancia entre nosotras para proteger la frágil ilusión de mi relación con mi hijo.
No sabía entonces que estaba cambiando mi conexión más genuina por un lazo basado en la mentira y el control. Pasaron 3 semanas desde el último préstamo. 3 semanas de un silencio denso por parte de Maverick. Mi cuenta bancaria se sentía anémica y una ansiedad constante se había instalado en mi estómago. Intenté concentrarme en mis tutorías, en la rutina que siempre me había dado estructura, pero la preocupación era un zumbido de fondo que no podía apagar. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza de que fuera él para decirme que todo estaba bien y miedo de que fuera para pedir más. La situación escaló una mañana de viernes, cuando recibí una carta del banco. Era una notificación de pago atrasado, no de mis cuentas, que siempre pagaba religiosamente, sino del préstamo del auto de Maverick. Mi nombre, Serenity Castellanos, estaba allí, en negrita, como avalista responsable. El pago tenía un retraso de 15 días. El pánico me atenazó. No era solo el dinero, era la mentira. Me había asegurado que los pagos estaban automatizados, que todo estaba bajo control. Intenté llamarlo de inmediato. 1, 2, 3 veces. La llamada iba directamente al buzón de voz, que estaba lleno. La frustración se convirtió en una ira fría. Conduje hasta su complejo de apartamentos, un lugar modestamente lujoso que yo sabía que no podía permitirse. Su auto nuevo, el motivo de mi actual angustia, no estaba en su lugar de estacionamiento designado. Toqué el timbre de su departamento. Nadie respondió. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificó. Ya no era solo una cuestión de irresponsabilidad financiera. Era un patrón de evasión y engaño que me estaba arrastrando con él. Me senté en mi auto frente a su edificio, sin saber qué hacer. ¿Era esto lo que Aurora había intentado decirme? ¿Que no era solo falta de madurez, sino algo más oscuro, un desprecio deliberado por mi bienestar? La carta del banco en el asiento del copiloto parecía burlarse de mí. Era la prueba tangible de mi estupidez, de mi ceguera voluntaria. La promesa de «esta vez es la buena» se había disuelto una vez más, dejándome con las consecuencias. La escalada no fue un grito ni una pelea. Fue este silencio ensordecedor, esta desaparición calculada, que me dejó sola, enfrentando una deuda que no era mía, y la dolorosa certeza de que mi hijo me había mentido deliberadamente. La indignación comenzó a burbujear dentro de mí, desplazando lentamente a la madre preocupada y dejando espacio para una mujer que empezaba a sentirse profundamente traicionada. Decidí esperar. Quizás había una exvocación lógica, quizás estaba fuera de la ciudad por trabajo. Las excusas que mi mente fabricaba eran cada vez más débiles, más desesperadas. 2 días después, Maverick finalmente apareció, no con una llamada, sino en mi puerta, con una apariencia demacrada y los ojos enrojecidos. La fachada de agente inmobiliario exitoso se había desmoronado, revelando a un hombre asustado, pero en lugar de una disculpa, vino con otra crisis. Se sentó en mi sofá, sin mirarme a los ojos, y me contó una historia enrevesada sobre una mala racha en las apuestas deportivas. Fue solo para conseguir el dinero del depósito del cliente, mamá, para no tener que molestarte, pero la apuesta salió mal, muy mal. Ahí estaba, la verdad, o al menos una versión de ella, envuelta en autocompasión. La deuda del auto no era un descuido. Era una consecuencia de algo mucho más grande y peligroso. Maverick, el banco me envió una carta, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Él finalmente levantó la vista, y no vi remordimiento en sus ojos, sino cálculo. Lo sé, mamá, lo sé. Por eso estoy aquí. Necesito que me ayudes. Estos tipos con los que aposté no son gente con la que se juega. Necesito $10,000 para calmarlos. Y luego podré ponerme al día con lo del auto y todo lo demás. La cifra me dejó sin aliento. $10,000. Era una fantasía, una cantidad que yo no poseía ni en mis sueños más locos. Y la forma en que lo dijo, no como una petición, sino como una demanda velada, me heló la sangre. Fue en ese momento que la venda se cayó por completo. Ya no veía a mi hijo en una mala racha. Veía a un adicto.
a un manipulador que había perfeccionado el arte de usar mi amor como una herramienta para financiar su autodestrucción. El obstáculo no eran las deudas, ni los prestamistas, ni la mala suerte. El obstáculo era él. Era su incapacidad para asumir la responsabilidad, su egoísmo arraigado, su creencia de que yo era una fuente inagotable de recursos que existía únicamente para resolver sus problemas. Maverick, no tengo ese dinero, le dije, y por primera vez, el no salió de mis labios con una finalidad aterradora. Su rostro se transformó, la máscara de hijo arrepentido se desvaneció, y en su lugar apareció una frialdad que nunca antes había visto. Pues tendrás que conseguirlo, mamá. O esto se va a poner muy feo para los dos. La amenaza, aunque sutil, fue inequívoca. Ya no era mi hijo pidiendo ayuda. Era un extraño en mi sala, haciéndome responsable de sus peligrosas decisiones. La amenaza de Maverick me dejó temblando, una mezcla de miedo e ira recorriendo mis venas. Para los dos, había dicho. La implicación era clara. Sus problemas ahora eran mis problemas. Su peligro era mi peligro. Pasé los siguientes días en un estado de alerta máxima. Cada auto que se detenía frente a mi edificio, cada llamada de un número desconocido, me provocaba un salto en el corazón. La presión era insoportable. Por un lado, estaba el instinto primordial de proteger a mi hijo, el terror de que algo terrible pudiera pasarle por culpa de esas deudas de juego. La imagen de Maverick herido, o peor, me atormentaba en las noches. ¿Podría vivir conmigo misma si no hacía todo lo posible por ayudarlo, sin importar el costo para mí? Por otro lado, una nueva y feroz sensación de autopreservación estaba naciendo dentro de mí. ¿Dónde terminaba mi responsabilidad y comenzaba la suya? ¿Cuántas veces más tenía que vaciar mis cuentas, mi tranquilidad y mi futuro para salvarlo de un pozo que él mismo cavaba una y otra vez? La presión moral era aplastante. Sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, con Maverick tratando de arrastrarme con él. Si cedía, me estaría hundiendo en su caos, probablemente para siempre. Si me mantenía firme, estaría abandonando a mi único hijo a un destino incierto y potencialmente violento. Mi mente era un campo de batalla entre la madre abnegada que había sido toda mi vida y la mujer que gritaba silenciosamente por su propia supervivencia. Intenté llamar a Aurora varias veces durante esos días. Necesitaba su voz clara, su perspectiva lógica. Necesitaba que me dijera que no estaba loca, que mi instinto de alejarme era el correcto. Pero extrañamente, no respondía. Sus llamadas, que antes eran un pilar semanal en mi vida, ahora iban directamente a un buzón de voz que no parecía ser el suyo. Esto solo aumentó mi sensación de aislamiento y pánico. Estaba completamente sola en esto. La presión emocional se intensificó hasta convertirse en un dolor físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Me sentía atrapada en un dilema imposible, una elección entre dos formas de traición: traicionar a mi hijo o traicionarme a mí misma. Y por primera vez en mi vida, la segunda opción comenzaba a sentirse como el pecado más grave. En un intento desesperado por encontrar un punto medio, una solución que no implicara ni mi ruina total ni su abandono, decidí tomar una medida drástica. Reuní mis pocas joyas de valor, incluyendo un collar de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario, y las llevé a una casa de empeño. El hombre detrás del mostrador, con ojos tristes y cansados, me ofreció una fracción de su valor real. Acepté, sintiendo que una parte de mi historia se convertía en un fajo de billetes arrugados. No eran los $10,000, pero eran 3,000. Mi plan era dárselos a Maverick, no como un regalo, sino como una oferta de paz. Un último intento de negociar una tregua. Lo llamé y le dije que tenía algo de dinero para él, pero que necesitábamos hablar. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería neutral, a medio camino entre nuestros apartamentos. Llegué primero, con el sobre lleno de dinero en mi bolso, sintiéndome como una diplomática en una misión de alto riesgo. Quería proponerle un plan. Usaría este dinero para calmar a sus acreedores más inmediatos, y a cambio, él buscaría ayuda profesional para su adicción al juego.
y se comprometería a un plan de pagos estricto para devolverme todo lo que me debía. Era mi último intento de negar la realidad, de creer que todavía había una parte de mi hijo que era rescatable, que el diálogo aún era posible. Maverick llegó tarde, con una actitud impaciente. Apenas se sentó, sus ojos buscaron mi bolso. ¿Lo tienes?, preguntó sin preámbulos. Intenté explicarle mi plan. Mi voz era suplicante. Maverick, esto es todo lo que tengo, pero te lo daré si prometes buscar ayuda. Podemos superar esto juntos, pero tienes que poner de tu parte. Él me escuchó con una expresión de aburrimiento, como si mis palabras fueran un obstáculo molesto. Cuando terminé, resopló. ¿Ayuda? Mamá, no necesito un terapeuta, necesito dinero. ¿Son 10,000? Le dije que eran 3,000. Su rostro se endureció. 3,000 no me sirven de nada, espetó, su voz llena de desprecio. No entiendes la gravedad de esto. O consigues el resto, o no te molestes. Se levantó, dejando su café intacto. Vende el auto, liquida tus ahorros, no lo sé, pero encuentra el dinero. Y se fue, dejándome sola en la cafetería, con un sobre inútil y la devastadora comprensión de que no había equilibrio posible. El diálogo era una ilusión. Él no quería una solución, quería un rescate. Y yo, finalmente, entendí que no podía dárselo. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. Pasaron 4 semanas. 4 semanas de un silencio sepulcral por parte de Maverick y de una ansiedad sorda en mi vida. El dinero del empeño seguía en mi bolso, un recordatorio constante de mi fallido intento de negociación. La carta del banco sobre el pago atrasado fue seguida por otra, más urgente, y la ausencia de noticias de Aurora se había convertido en un vacío preocupante en mi corazón. La llamaba a diario, dejando mensajes que se sentían como cartas lanzadas a un mar vacío. Un martes por la mañana, tenía una cita médica de rutina. Mientras esperaba en la sala de espera, hojeé un periódico local para distraerme. Era una edición de hacía un par de semanas, arrugada y manchada de café. Y entonces lo vi. En la sección de obituarios, una pequeña fotografía en blanco y negro me devolvió la mirada. Era el rostro de mi hermana, mi propio rostro, pero con esa chispa de pragmatismo en los ojos que yo nunca tuve. Aurora Castellanos, fallecida el 15 de octubre en un trágico accidente automovilístico. La fecha era de hacía casi un mes. El mundo a mi alrededor se disolvió en un zumbido sordo. El aire abandonó mis pulmones. Mi hermana, mi otra mitad, estaba muerta, y yo no lo sabía. El shock inicial fue tan abrumador que no pude moverme. La enfermera tuvo que llamarme 3 veces. Salí del consultorio en un trance, con el periódico apretado en mi mano. La devastación era un océano, y yo me estaba ahogando en él. Pero a través de las olas de dolor, una pregunta horrible comenzó a formarse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que nadie me hubiera avisado? Mi primer instinto fue llamar a Maverick. Cuando respondió, su voz sonaba cautelosa. Le pregunté, con la voz rota, si sabía algo de Aurora, que no había podido contactarla. Hubo una pausa, y luego, con una actuación digna de un Oscar, fingió sorpresa y preocupación. No, mamá, no he hablado con ella. ¿Estás segura de que todo está bien? Quizás está de viaje. Su mentira fue tan descarada, tan cruel, que por un instante me hizo dudar de mi propia cordura. Pero la tristeza se convirtió rápidamente en una sospecha helada. La negación era imposible. La pregunta ahora era cómo lo había hecho. La verdad, cuando se la busca con la furia de un corazón traicionado, no tarda en aparecer. Esa noche, de vuelta en mi departamento, mi mente de maestra, entrenada para encontrar patrones y resolver problemas, se activó. Recordé con una claridad repentina la tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a Maverick hacía años, una que él juraba usar solo si era cuestión de vida o muerte, y que yo, tontamente, nunca cancelé. Con manos que temblaban de rabia, no de miedo, encendí mi vieja computadora. La contraseña del banco se sentía extraña bajo mis dedos, un portal a una verdad que sabía que me destrozaría.
abrí el estado de cuenta en línea de esa tarjeta. Y allí estaba, en la lista de transacciones recientes, una línea que selló su destino en mi corazón. Un cargo de 150 a Petals and Promises Florist, fechado el día después del accidente de Aurora. No había sido un descuido, había sido un plan calculado. Fui excluida, borrada del último adiós, y la prueba estaba allí, en fríos y digitales números, una corona fúnebre comprada en secreto con mi propio dinero. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la tristeza suave de la pérdida, era una agonía afilada y violenta, la de la traición más profunda imaginable. Me derrumbé en el suelo de la cocina, la imagen del estado de cuenta grabada a fuego en mi mente, y un sollozo seco y desgarrador escapó de mi garganta. No lloré por la muerte de Aurora, aún no. Lloré por la monstruosidad del acto de mi hijo. Había bailado sobre la tumba de su tía, calculando su próximo movimiento mientras yo vivía en la ignorancia, preocupada por sus deudas de juego. Me había mirado a los ojos y me había mentido sobre la vida de la persona que más amaba en el mundo. El amor de madre que había definido toda mi existencia se agrió y se convirtió en cenizas en mi boca. Se acabó. Algo dentro de mí, la parte blanda, la que siempre perdonaba, la que siempre encontraba una excusa, se rompió irrevocablemente. Me levanté del suelo, pero no era la misma mujer que había caído. El temblor de mis manos no era de debilidad, sino de una rabia gélida. La víctima se había ido, y en su lugar había una guerrera. Ya no había espacio para las lágrimas. Había espacio para la acción. Mi primera llamada no fue a un familiar para compartir mi dolor. Fue a la única persona que sabía que entendería la magnitud de esto sin juzgar mi ira. Willa Brennan, mi antigua directora de escuela, una mujer jubilada de 70 años con una mente tan afilada como el acero y una aversión visceral por la injusticia. Le conté todo. Mi voz era un témpano, cada palabra precisa y desprovista de emoción. Willa escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «Estoy en camino. No hagas nada hasta que llegue». Mientras esperaba a Willa, mi mente se convirtió en una máquina estratégica. Imprimí el estado de cuenta del banco y lo guardé en un sobre junto con la carta del pago atrasado y el recorte del obituario. Luego, fui a mi escritorio y saqué la vieja libreta donde había anotado cada préstamo a Maverick, $47,000 en 3 años. Cada entrada era un clavo en el ataúd de mi antigua yo. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego, entré en mi cuenta bancaria principal en línea y cambié mi contraseña por algo que él nunca podría adivinar. Fue una acción impulsiva, sí, pero no de caos. Fue una acción de claridad absoluta. Estaba cortando los lazos, cerrando las compuertas. La Serenity, que había sido un puerto seguro y un banco abierto las 24 horas, había cerrado permanentemente. Y en su lugar, estaba naciendo una estratega. Una mujer que no buscaría venganza, sino justicia. Una justicia fría, metódica e implacable. La llegada de Willa fue como la de una generala evaluando el campo de batalla. Con su ayuda, mi furia impulsiva comenzó a canalizarse en un plan coherente. «Lo primero es la información», dijo, su voz tranquila pero firme. «Necesitas saber exactamente qué está pasando con el testamento de Aurora». Al día siguiente, con Willa a mi lado como apoyo moral, llamé a la oficina del abogado de mi hermana, Remington Hayes. Su nombre estaba en unos viejos papeles que Aurora me había dejado. Concerté una cita para esa misma tarde, presentándome simplemente como la hermana de su difunta clienta. El simple acto de tomar el control, de iniciar el contacto en lugar de esperar a que las cosas sucedieran, se sintió como un cambio sísmico en mi interior. Estaba dejando de ser un personaje pasivo en mi propia vida. Cuando Maverick intentó llamarme esa noche, probablemente sintiendo que su silencio ya no era sostenible o necesitando una actualización sobre el dinero, ignoré su llamada. Y la siguiente. Y la siguiente. Luego, me envió un torrente de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿por qué no contestas? ¿Estás bien? Estoy preocupado». La hipocresía era tan flagrante que me provocó una risa amarga.
Mi silencio, mi repentina falta de disponibilidad, era una alteración en el sistema que él había creado. Su control dependía de mi respuesta predecible, de mi constante preocupación por él. Al negársela, estaba generando un nuevo conflicto. Su pánico. Podía sentir su ansiedad creciendo a través de la pantalla del teléfono, y por primera vez, su malestar no me causaba angustia, sino una fría satisfacción. El conflicto se intensificó cuando él, al no poder contactarme, se presentó en mi puerta. Escuché sus golpes urgentes, su voz llamándome a través de la madera. «Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí». No respondí. Me quedé quieta en mi sala, mi corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Él no tenía llave de mi departamento, un límite que, gracias a Dios, había mantenido. Después de varios minutos de golpear e insistir, finalmente se rindió. Escuché sus pasos alejándose y un profundo suspiro de alivio y poder me recorrió. Mi cambio de actitud, mi negativa a seguir jugando su juego, había creado una nueva dinámica. Ya no era yo la que estaba bajo presión, ahora era él. Y este cambio de poder, este primer acto de resistencia, era solo el comienzo. La reunión con Remington Hayes fue una revelación aún más impactante de lo que había anticipado. Era un hombre joven, de traje impecable, y una mirada seria que se suavizó con compasión cuando le expliqué quién era y cómo me había enterado de la muerte de Aurora. Extendió sus condolencias con una sinceridad que me conmovió. Luego, abrió el expediente de Aurora. «Señora Castellanos, me alegro de que haya venido. Su hermana le dejó todo a usted. La casa en la costa, sus ahorros, todo. Es una herencia considerable». La noticia apenas me registró. Mi mente seguía fija en la traición de Maverick, pero lo que Hayes dijo a continuación fue el giro que solidificó mi resolución y borró cualquier ápice de duda que pudiera quedar. De hecho, continuó, ajustándose las gafas, su hijo, el señor Maverick Castellanos, se puso en contacto conmigo hace 3 semanas, poco después del funeral. Fue bastante insistente. Hayes hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Afirmó que usted se encontraba en un estado emocionalmente inestable y mentalmente frágil, debido a su edad y a su reciente viudez, aunque su esposo falleció hace años. Sugirió que no sería capaz de manejar una herencia tan grande y que lo más responsable sería que él fuera nombrado su tutor legal para administrar los bienes en su nombre. La habitación pareció inclinarse. El aire se volvió espeso. La traición no era solo de omisión. Era un plan activo, premeditado y cruel para despojarme no solo de mi herencia, sino de mi propia autonomía. Maverick no solo me había ocultado la muerte de mi hermana para ganar tiempo, había usado ese tiempo para intentar declararme incompetente. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Su presión por el dinero, sus intentos de aislarme de Aurora, su plan para pintarme como una anciana senil y confundida. Todo era parte de una estrategia para tomar el control total. Obviamente, rechacé su sugerencia, dijo Hayes, su tono ahora teñido de indignación. Conocía a su hermana. Sabía lo fuerte y lúcida que era usted según ella. Pero me preocupó. Su hijo estaba sentando las bases para una batalla legal muy desagradable. Sentí una oleada de gratitud hacia este extraño y hacia mi hermana, cuya fe en mí se extendía más allá de la tumba. Pero sobre todo, sentí una furia tan pura y concentrada que se convirtió en una calma absoluta. La guerra ya no era una opción, era una necesidad. La cena estaba preparada. No era una cena de reconciliación, sino un tribunal, la mesa de mi comedor, que tantas veces había servido como escenario de sus manipulaciones, ahora sería el escenario de su caída. Había cocinado su plato favorito, estofado de res, un último gesto irónico de la madre que estaba a punto de aniquilar. Willa Brennan estaba sentada a mi derecha. Su presencia era un baluarte de calma y fuerza. A mi izquierda, Remington Hayes había aceptado venir, no en calidad oficial de abogado, sino como un amigo de la familia.
un testigo silencioso de la justicia que estaba a punto de impartirse. Cuando Maverick llegó, su rostro se iluminó con una sonrisa falsa al ver la comida. Claramente, asumió que mi silencio había terminado, que había cedido y que esta era mi ofrenda de paz. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Huele delicioso», dijo, mirando con curiosidad a mis invitados. «Es una cena familiar, Maverick. Siéntate», le dije. Mi voz era neutra, desprovista de cualquier calidez. Se sentó, visiblemente incómodo por la presencia de extraños, pero su confianza arrogante no flaqueó. Esperó a que yo iniciara la conversación, probablemente con una disculpa o una nueva oferta de dinero. En cambio, deslicé un sobre manila por la mesa hasta que se detuvo justo frente a su plato. Él lo miró con confusión. «Ábrelo», ordené. Con manos vacilantes, sacó el contenido. El recorte del obituario de Aurora, la impresión del estado de cuenta con el cargo de la florería, la copia de la carta del banco sobre su auto y las fotografías de mi libreta con los 47 $0 en préstamos. Su rostro palideció. El color se drenó de sus mejillas mientras sus ojos saltaban de un papel a otro, la comprensión amaneciendo en ellos como un sol negro. «Me ocultaste la muerte de mi hermana», dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire de la habitación. No había un solo temblor en ella, ni una lágrima cerca de mis ojos. Solo el peso helado de la verdad. Vi cómo tragaba saliva, buscando una salida. Mientras yo te llamaba día tras día, preocupada por ti, hice una pausa, dejando que las palabras flotaran. Mientras empeñaba el collar de mi esposo para conseguir dinero para ti, tú estabas comprando flores para el funeral de Aurora. Un funeral al que no fui invitada. Empezó a balbucear. «Mamá, yo quería protegerte. El dolor habría sido demasiado para ti. ¿Estabas tan frágil?» «¿Frágil?», lo interrumpí, y esta vez mi voz tenía un filo de acero. «Tan frágil que pensaste que sería una buena idea decirle al abogado de mi hermana que yo era emocionalmente inestable para que pudiera ser mi tutor legal y quedarte con su herencia?» El pánico en sus ojos fue mi respuesta. Vio a Hayes, luego a Willa y finalmente a mí. La máscara de víctima se hizo añicos, revelando al depredador acorralado que había debajo. Por primera vez en décadas, no me justifiqué. No supliqué. Expuse cada una de sus mentiras con la precisión de un cirujano, observando con una distancia glacial cómo el mundo que había construido sobre mis sacrificios se derrumbaba a su alrededor. La reacción de Maverick fue explosiva. Al verse acorralado y desenmascarado, su pánico se transformó en una ira desesperada. «No puedes hacerme esto», la gritó, golpeando la mesa y haciendo saltar los platos. «Soy tu hijo. Después de todo lo que he pasado, me tratas así». Ella te lavó el cerebro, espetó, señalando a Willa con un dedo tembloroso. Luego se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes y amenazantes al mismo tiempo. «Mamá, por favor, cometí un error, un terrible error, pero te necesito. Si no me ayudas, esa gente me va a encontrar. Me van a matar». El chantaje emocional, su última y más potente arma, fue disparado a quemarropa. Por un instante, una punzada de mi antiguo yo, la madre protectora, atravesó mi armadura. La imagen de mi hijo en peligro, por muy autoinfligido que fuera, era una herida profunda. Pero entonces miré a Willa, que me dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza, y a Hayes, cuya expresión era de firmeza. Y me miré a mí misma en el reflejo de la ventana, una mujer que había sido despojada de su duelo, de su dignidad y casi de su autonomía. La consecuencia de mi acción era esta: enfrentar la versión más cruda y fea de mi hijo, y no retroceder. «Tus deudas ya no son mi responsabilidad, Maverick», le dije, mi voz tranquila. «Tus errores ya no son mi carga. Te di todas las oportunidades del mundo. Las quemaste todas». La consecuencia externa no tardó en llegar. En los días siguientes a la confrontación, Maverick intentó una nueva táctica: involucrar a otros familiares. Llamó a mis primos, a sus tíos lejanos, contándoles una versión distorsionada de la historia en la que yo, influenciada por extraños codiciosos,
Lo había desheredado cruelmente y abandonado en su momento de mayor necesidad. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de parientes bien intencionados pero desinformados, instándome a perdonar y olvidar, a pensar en la familia. Cada llamada era una pequeña batalla, una prueba a mi nueva resolución, pero esta vez estaba armada. A cada uno le envié por correo electrónico las mismas pruebas que le había mostrado a Maverick, junto con un breve y ecuánime resumen de los hechos. La respuesta fue un silencio abrumador, seguido de mensajes de apoyo y disculpas. Habían reconocido el patrón. Mi lucha no solo me estaba liberando a mí, sino que también estaba revelando una verdad que otros habían sospechado, pero nunca habían podido confirmar. Después de la confrontación, después de las batallas telefónicas con la familia, un silencio antinatural se instaló en mi vida. El torbellino de la acción se detuvo, y en el vacío que quedó, el dolor que había mantenido a raya finalmente me alcanzó. Una noche, sentada sola en mi departamento, la magnitud de todo me golpeó con la fuerza de un maremoto. No sentía el triunfo de la victoria, sino el peso aplastante de la pérdida. Había perdido a mi hermana, y ahora, de una manera diferente pero igual de definitiva, había perdido a mi hijo. El Maverick que yo había amado, o el que había creído amar, ya no existía. O quizás nunca existió. Y yo había pasado 35 años amando a un fantasma creado por mis propias necesidades y esperanzas. Las lágrimas finalmente llegaron, no la furia caliente de la traición, sino las lágrimas frías y amargas del duelo. Lloré por Aurora, por no haber estado allí para sostener su mano, por no haber escuchado sus advertencias con más atención. Lloré por el niño que Maverick fue, y por el hombre en que se había convertido. Lloré por mí, por los años de sacrificio ciego, por la mujer que había permitido que su propia luz se atenuara para que la de él pudiera brillar. Por un momento aterrador, la duda se apoderó de mí. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había ido demasiado lejos? La soledad de mi decisión se sintió como una carga insoportable. La noche oscura del alma se cernió sobre mí, y me sentí completamente perdida. Una náufraga en un mar de mis propias decisiones. La fuerza que había mostrado se sentía como una fachada, y debajo de ella, solo había una mujer de 58 años, de luto, y terriblemente sola. En el punto más bajo de mi desesperación, mi mirada se posó en una fotografía en la repisa. Éramos Aurora y yo, a los 20 años, en la playa, con el cabello alborotado por el viento y sonrisas genuinas en nuestros rostros. Recordé lo que ella siempre me decía: Seri, tu mayor fortaleza es tu corazón, pero también es tu mayor debilidad si se lo entregas a quien no lo merece. Guárdalo para ti un poco. En ese momento, sentí su presencia, no como un fantasma, sino como una fuerza dentro de mí. Comprendí que el dolor que sentía era necesario. Era el precio de la libertad. La ruptura no era una señal de que me había equivocado, sino la prueba de que finalmente estaba sanando. Estaba de luto no solo por mis pérdidas, sino por la vida que nunca tuve, la vida que había sacrificado. Y en ese duelo, encontré la semilla de mi renacimiento. Al día siguiente, el sol entró por la ventana con una claridad que parecía nueva. La profunda tristeza de la noche anterior no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un peso que me aplastaba, sino un espacio vacío, un lienzo en blanco. La epifanía llegó no como un rayo, sino como un amanecer lento y silencioso. Mi acción no había sido un acto de destrucción, sino de creación. Había destruido una dinámica familiar tóxica para crear la posibilidad de una vida auténtica para mí. Comprendí que mi amor por Maverick no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un amor ciego y permisivo. Era un amor distante, trágico, el tipo de amor que se siente por alguien que se ha perdido a sí mismo. Y con esa comprensión, vino la liberación. Ya no necesitaba su validación, ni su arrepentimiento, ni siquiera su presencia en mi vida. Mi valor no estaba ligado a mi papel como su madre. Mi valor era inherente, era Serenity, y eso era suficiente. La luz al final del túnel no era una promesa de felicidad instantánea,
sino la certeza de que tenía el poder de construir mi propio camino. La herencia de Aurora no era solo dinero y una casa. Era una oportunidad. Era la llave que mi hermana me había dejado para que pudiera finalmente abrir la puerta a mi propia vida. El futuro, que antes parecía una continuación gris del presente, ahora se extendía ante mí, lleno de posibilidades que yo misma elegiría. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba teñida de esperanza. Con la claridad que me había traído el amanecer, tomé mi primera decisión como una mujer libre. Llamé a Remington Hayes y le di instrucciones claras y concisas. «Quiero tomar posesión de la casa de mi hermana lo antes posible», le dije. «Y quiero que envíe una notificación formal a Maverick informándole que todos los lazos financieros entre nosotros están permanentemente cortados. Cualquier intento de contacto será considerado acoso». No hubo vacilación en mi voz. Hayes, impresionado, se comprometió a actuar de inmediato. Mi siguiente llamada fue a una empresa de mudanzas. Empaqué mi pequeño departamento con una eficiencia despiadada. Cada objeto que guardaba en una caja era un paso más lejos de la vida que estaba dejando atrás. No sentía nostalgia, solo una impaciencia por empezar de nuevo. La decisión crucial no fue solo mudarme, fue abrazar activamente el legado de mi hermana, no como un refugio, sino como una plataforma de lanzamiento. Decidí que la casa de Aurora no sería un mausoleo de recuerdos tristes, sino un lugar vibrante, lleno de vida y propósito. El plan final comenzó a tomar forma en mi mente. Con una parte de la herencia, saldaría la deuda del auto de Maverick, no por él, sino por mí. Quería mi nombre limpio, mi historial crediticio inmaculado. Era un acto de cerrar el último cabo suelto, de purificar mi vida de su influencia tóxica. Luego, con el resto, haría algo que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a considerar seriamente. Abriría un pequeño centro de tutoría, un lugar donde los niños que luchaban, como el estudiante cuyo ensayo estaba corrigiendo cuando todo esto comenzó, pudieran encontrar ayuda y aliento. No sería solo un negocio, sería un homenaje a Aurora, que siempre creyó en el poder de cultivar el potencial, ya fuera en un jardín o en una persona. Y lo más importante, sería mío. Una creación nacida de mi pasión y mi nueva independencia. La ejecución de este plan se convirtió en mi enfoque absoluto. Cada llamada telefónica, cada formulario que firmaba, cada caja que etiquetaba, era un acto de autoafirmación. Me di cuenta de que Maverick había subestimado fundamentalmente quién era yo. Había visto a una mujer blanda, cansada y fácil de manipular. No había visto a la maestra que podía manejar una clase de 30 niños de 8 años con calma y autoridad. No había visto a la viuda que había navegado el complejo mundo de las finanzas y la crianza en solitario. No había visto a la mujer que, una vez despojada de sus ilusiones, poseía una columna vertebral de puro titanio. Él había despertado a un gigante dormido, y ahora ese gigante estaba tomando el control, construyendo un nuevo reino sobre las ruinas del antiguo. Mudarme a la casa de Aurora en la costa de Oregón fue como respirar aire puro después de años en una habitación cerrada. La casa, con sus grandes ventanales que daban al Pacífico y su jardín lleno de rosales y lavanda, me recibió como un abrazo. Al principio, cada rincón me recordaba a ella, una punzada de dolor y nostalgia, pero lentamente comencé a hacerla mía. Pinté las paredes de un color crema cálido, colgué mis propias fotografías junto a las suyas y pasé horas en su jardín, aprendiendo los nombres de cada planta, sintiendo la tierra en mis manos. La jardinería se convirtió en mi terapia. Cada maleza que arrancaba era un resentimiento que dejaba ir. Cada nueva semilla que plantaba era una promesa de futuro. La transformación era tangible, no solo en la casa, sino en mí. Mi postura se enderezó. Mi forma de caminar se volvió más segura. Dejé de pedir disculpas por existir. El centro de tutoría, que llamé el Jardín del Saber de Aurora, abrió sus puertas 2 meses después. Empecé con solo 3 estudiantes, en una pequeña habitación que daba al jardín. La noticia se corrió de boca en boca, y pronto tuve una lista de espera.
Descubrí que mi pasión por la enseñanza no había muerto. Solo había estado latente. Ver la luz de la comprensión en los ojos de un niño era una recompensa más grande que cualquier suma de dinero. Paralelamente, de forma impulsiva, comencé un blog. Lo llamé Florecer después de los 50. Escribía sobre mi jardín, sobre empezar de nuevo, sobre la resiliencia y sobre la importancia de poner límites. Para mi sorpresa, la gente respondió. Mujeres de todo el país me escribían, compartiendo sus propias historias de manipulación familiar, de renacimiento tardío. Me convertí, sin buscarlo, en una voz para otras como yo. Mi dolor se había transformado en un faro. Mientras mi vida florecía, la de Maverick se marchitaba. Sin mi respaldo financiero, su castillo de naipes se derrumbó. Los acreedores ilegales, a los que evidentemente no pudo pagar, se llevaron su preciado auto. Tuvo que vender su departamento para cubrir una parte de sus deudas y se mudó a un cuarto alquilado en una zona de mala muerte. Las consecuencias no fueron un castigo que yo le impuse, sino el resultado natural de sus propias acciones. La justicia, a veces, no es un rayo que cae del cielo, sino la simple y llana cosecha de lo que uno ha sembrado. Ver su caída desde la distancia no me produjo alegría, sino una tranquila y distante sensación de cierre. El universo estaba reequilibrando la balanza que yo había mantenido inclinada por tanto tiempo. El distanciamiento con Maverick fue absoluto y necesario. Después de la notificación de mi abogado, intentó contactarme un par de veces más a través de números desconocidos. No respondí. Bloqueé cada número sin dudarlo. Fue un acto de higiene emocional. La reconciliación no era una opción porque requería un arrepentimiento genuino y un cambio por su parte, y yo sabía que él era incapaz de ambas cosas. Redefiní mi papel en su vida de madre salvadora a figura del pasado. Fue una amputación dolorosa, pero necesaria para salvar al resto del cuerpo. Por otro lado, la situación fortaleció mis lazos con las personas que realmente importaban. Willa Brennan se convirtió en mi confidente más cercana, mi compañera de té y caminatas por la playa. Su amistad fue una roca en medio de la tormenta. Con Remington Hayes, desarrollé una relación de respeto y gratitud mutua. Se convirtió en un consejero de confianza para mis nuevas empresas. Y lo más sorprendente fue la reconciliación con el resto de mi familia. Una vez que la verdad salió a la luz, mis primos y tíos me llamaron de nuevo, esta vez para disculparse por haber dudado de mí y para ofrecerme su apoyo incondicional. Compartimos historias sobre las pequeñas manipulaciones de Maverick a lo largo de los años, y al hacerlo, sanamos viejas heridas y redefinimos nuestros lazos familiares sobre una base de honestidad y respeto mutuo. El cambio más importante fue la redefinición de mi relación conmigo misma. Aprendí a escuchar mi propia voz, a confiar en mis instintos. Establecí límites no solo con los demás, sino también conmigo misma. No más autosabotaje, no más poner las necesidades de otros por encima de mi propia salud mental y física. Comencé a tratarme con la misma amabilidad y respeto que siempre había ofrecido a los demás. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar la paz en el silencio. Esta nueva relación, basada en el amor propio y la autonomía, se convirtió en el cimiento más sólido de mi nueva vida. Ha pasado un año. La casa de la costa ya no es la casa de Aurora, es nuestro hogar. El jardín está rebosante de vida. Los rosales que planté el año pasado han dado sus primeras flores, de un color rojo intenso y aterciopelado. Mi centro de tutoría ha crecido, y ahora tengo a otra maestra jubilada trabajando conmigo. Mi blog tiene miles de seguidores, y acabo de recibir una oferta para escribir un libro. Mi vida es tranquila, pero llena de propósito. Es una vida que yo he construido. Maverick desapareció. Escuché a través de un primo lejano que se había mudado a otro estado, huyendo de sus deudas y de los fantasmas de sus acciones. No sé dónde está, y he llegado a un punto en el que no necesito saberlo. Le deseo paz, pero desde una distancia insalvable. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl de Aurora que no había tenido el valor de abrir, encontré una caja de madera. Dentro, junto a conchas marinas y fotografías de nuestra infancia, había una carta.
La letra era inconfundiblemente la de mi hermana. Estaba dirigida a mí, sin fecha de envío. Mi querida Seri, comenzaba. Te escribo esto porque hay algo que necesito que sepas. Siempre he admirado tu fortaleza. No la que muestras al mundo, sino tu fortaleza silenciosa, la que te permite seguir amando incluso cuando te han herido. Pero a veces me preocupa que tu gran corazón te impida ver que tú también mereces ser cuidada. Te dejo la casa y todo lo demás no como una carga, sino como un par de alas. Quiero que las uses para volar. Vive finalmente para ti misma, Seri, como siempre debiste hacerlo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía sus palabras. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora paz. Era el permiso que no sabía que necesitaba. La validación final de la mujer que mejor me conoció. Cerré la carta y salí al jardín. El sol de la tarde se estaba poniendo sobre el océano, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aroma dulce de los rosales llenaba el aire. Me arrodillé y hundí mis manos en la tierra fértil, lista para plantar nuevos brotes. En ese momento de serenidad absoluta, comprendí el regalo más grande que Aurora me había dado. No era una casa ni dinero. Era mi libertad, y el aprendizaje estaba concluido. El amor más verdadero es el que te libera, no el que te encadena. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.